Compañeros, compañeras, muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de los medios para atender esta invitación, para darles a conocer esta propuesta de integración de esta organización. Desde luego a nuestras compañeras y compañeros que hoy nos acompañan para precisamente darle valor y presencia también a la constitución de esta organización y desde luego a mis compañeros dirigentes sindicales. Seguramente ustedes saben que antes de los proyectos neoliberales que se diseñaron por gobiernos que pensaron que esa nueva modalidad era importante impulsarla con menor participación del Estado y más presencia del mercado, en donde el mercado era el regulador de las diferencias sociales y el mercado por sí solo iba a resolver cualquiera de esas diferencias. Esas políticas impulsadas desde la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan se impusieron en el mundo. En México no fue la excepción, pero en México tuvieron un impacto gigantesco, al grado de ubicarnos como uno de los países con los más bajos salarios del mundo. Antes de esas políticas neoliberales, la distribución del ingreso más o menos era equitativa, casi 50% para el capital, 50% para el trabajo. Pero a partir de ahí vino un descenso permanente al grado de que el trabajo llegó a ocupar solo el 25% de la riqueza y 75% del capital. Y mucho definido por la política que se estableció, en donde se amarró el salario como un indicador precisamente de esa política neoliberal. Y se hizo de una manera muy ingeniosa. Se amarró el salario a casi todos los indicadores, de manera que cuando los trabajadores se les ocurría pedir un aumento salarial, se desencadenaba un aumento de precios que alimentaba la inflación y entonces se generó ese mito de que no pidas aumento salarial porque te sale contraproducente, porque aumentan los precios y al final sales perdiendo con el aumento salarial, mejor quédate como estás. Y bueno, pues el efecto fue que llegamos a ser considerados como uno de los países con los más bajos salarios del mundo. Esa, permítanme el término, noche neoliberal, creo que se reventó a la llegada de este gobierno. Y yo creo que estamos en un verdadero proceso de transformación. En el mundo del trabajo, cuando menos, estamos en un verdadero proceso de transformación. Y entramos a un proceso con un nuevo marco jurídico, con una reforma laboral que se puede considerar la más progresista de los últimos 100 años. La legitimación y modernización del mundo del trabajo era una de las premisas fundamentales con que este gobierno asumió sus responsabilidades. Y en ese proceso tenían que, primero, los informes oficiales decían que teníamos 500,000 de contratos colectivos. Finalmente solo aparecieron 100,000 y de esos 100,000 solo legitimaron 40,000. Según la ley, los 60,000 que no se legitimaron se dieron de baja los contratos y se dieron de baja los sindicatos. No está muy claro siquiera si intentaron legitimarse, pero cuando menos los sindicatos se dieron de baja y los contratos, a mí me parece que también. Según esto, la autoridad dice que no hay que preocuparse porque los empresarios van a respetar los derechos que están planteados en el contrato, cosa que me parece más una fantasía que algo que se convierte en realidad. Pero estamos hablando de que en esa legitimación de 40,000 contratos solo se involucraron 4 millones de trabajadores. 17 millones de trabajadores hoy no tienen sindicato y no tienen contrato colectivo, o se está respetando el contrato colectivo por los empresarios, insisto, que yo pongo entre comillas. Es un proceso de modernización y legitimación que se estableció con las nuevas leyes laborales y que obligó a todas las organizaciones a entrar en procesos de legitimación, a veces no con su mejor voluntad, pero todos tuvimos que entrar en esos procesos de legitimación.
Y por eso hoy me llama la atención que se sigue calificando con el mismo criterio a las organizaciones sindicales como si no hubiéramos pasado por esa legitimación. Todos los sindicatos tuvieron que legitimar su contrato colectivo y tuvieron que legitimarse ante los trabajadores para justificar que podían mantener ese contrato y podían seguir siendo representantes de los trabajadores. Pero bueno, con este gobierno entramos en un proceso de transformación y intercambiábamos opiniones entre los dirigentes en el sentido de que cómo vamos a enfrentar este proceso de transformación. Con ese proceso en contra de las organizaciones sindicales, sin las organizaciones sindicales o participando activamente en los procesos de transformación. Pues no había nadie que dijera que no importa que fueran en contra o no importa que no nos tomaran en cuenta. Todo el mundo sentía que era importante, que teníamos que influir en la definición de las políticas públicas que tuvieran que ver con los y las trabajadoras. Pero estaba claro que como lo veníamos haciendo tradicionalmente no era suficiente. Cada organización por su lado queriendo resolver los problemas y no teníamos muy buenos resultados. Electoralmente, pues ustedes ven, creo que Napoleón es el único, ¿no?, que va a quedar en la Cámara de Diputados. Bueno, no, también el compañero del Seguro Social y el de los maestros. 3 dirigentes sindicales para promover, defender, tratar los asuntos laborales en el Congreso son muy pocos. Y más de la mitad de los mexicanos y las mexicanas son trabajadores. ¿Cómo es posible que tengamos tan poca influencia sobre la definición de las políticas públicas y sobre las leyes que se tienen que implementar? De manera que la única forma de lograr ser parte activa y influir en el proceso de transformación es ampliar la capacidad del sindicalismo para influir en esas decisiones, en esas políticas públicas. Y la única manera de lograrlo es ampliar nuestra capacidad unitaria, nuestra capacidad de organización colectiva. Y esta nueva central tiene el propósito, porque como dice muy claramente en el comunicado, se respetará la autonomía de cada una de las organizaciones. La CROC va a seguir siendo con sus actividades, su congreso, la CROM con sus actividades, mis compañeros mineros, todos van a seguir con sus actividades, pero tenemos una agenda común que nos va a permitir. Ahora sí, bueno, yo no me imagino que esta notificación que salió en el Senado de Monreal, que dice yo tengo aquí mi candidato obrero, pues nosotros también tenemos nuestro candidato obrero para que presida las políticas en el Congreso y mi compañero Napoleón pueda tener ahí. O sea, si nos ponemos activos, si logramos que esta unidad se refleje en acciones comunes, concretas, de movilización, hasta donde sea posible pacíficamente, pues adelante, pero si no, pues también tomando acciones que a veces son necesarias en la Cámara, son necesarias en las instituciones públicas. A nosotros nos parece que se debe fortalecer la voz de los trabajadores y del sindicalismo, y es el propósito que nos anima. Algunas organizaciones piensan que deben hacerlo con un poco de más pausa, a lo mejor pensarlo para un momento posterior. Nosotros creemos que vale que cada organización se tome su tiempo y su espacio para tomar estas decisiones, pero no hay mucho tiempo, ¿eh? O sea, viene un Congreso con mayoría calificada, viene un nuevo gobierno que me parece va a ser importante, y si nosotros no estamos presentes en la definición de políticas públicas, seguramente que no nos ve bien. Ese es el propósito que nos anima. Esperemos que ustedes estén de acuerdo con ello y juntos logremos cumplir con el propósito que nos hemos planteado. Gracias, muy amable.